Asociación de Industrias de la República Dominicana conmemoró ayer su 55 aniversario con un almuerzo anual que ellos hacen, y allí convocaron a los funcionarios gubernamentales, a los miembros de la Asociación de Industrias, y por supuesto hicieron un reconocimiento importante a su orador invitado, que es el empresario Marcial Narri, quien según ellos está neo-retirado, un nuevo concepto, y pronunció Marcial Narri una conferencia titulada Vivencias y Esperanzas de un empresario neo-retirado. Don Marcial Narri dijo que no iba a ofrecer cifras ni estadísticas, sino que iba a hacer una reflexión sobre su vida como empresario y la experiencia adquirida junto con su familia, particularmente las enseñanzas de su padre, Papía Narri, que también había sido antes reconocido por la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Y se refirió particularmente a la burocracia oficial de la República Dominicana, a los funcionarios gubernamentales que normalmente obstaculizan la labor de creación de empleos de los empresarios y de crecimiento de los empresarios y grupos empresariales. Se refirió particularmente a la dinámica del sector empresarial de crear empleo y generar riquezas. Esa es una actividad en la que hay un fuerte espíritu de competencia de parte de los empresarios, pero no se encuentra, dice él, la misma actitud en los funcionarios gubernamentales. En algunos casos se refirió de manera particular al tema del empleo, se refirió y las trabas y lo que implica el pasivo laboral, toda la legislación laboral de República Dominicana, y se refirió también al tema de los impuestos, Gustavo. ¿Pero que él piensa que se cobra muchos impuestos a los empresarios? No, él entiende que no es verdad que en la República Dominicana se cobre pocos impuestos a los empresarios, y que las exenciones fiscales que existen, que normalmente los funcionarios gubernamentales califican como exenciones muy altas, que abarcan muchos sectores de la economía y que pueden llegar cada año a una especie de cesión de parte del gobierno a grupos empresariales por unos 200.000 millones de pesos. Se manejan muchas cifras, ¿verdad? Yo esas quejas de los políticos no la entiendo, el lado de los políticos. Pero te voy a decir lo que él dice sobre eso. Él dice que eso no es un regalo a los empresarios, que eso es un reconocimiento del gobierno que se transfiere a la sociedad dominicana, que es generación de riqueza, generación de empleo, y que eso no hay que interpretarlo como un regalo del gobierno a los grupos empresariales. Pero suponte que el Estado y sus funcionarios, como los administradores del Estado, representantes de la ciudadanía, entienda que quizá ha llegado el momento de revisar muchas de esas facilidades. Bien, pero como que es ridículo que haya una queja de parte de un funcionario. Si el Estado entiende, sea un legislador, un presidente, un ministro, que eso hay que revisarlo, pues háganlo y punto. Pero ese es un expediente con un chantaje permanente que se usa. Y de parte de los empresarios, habría que ver cuáles leyes se refiere Marcial, que es como de la segunda generación de esa familia, ¿verdad? Sí, es la segunda generación. Ya ellos han legado en los hijos, la tercera generación. ¿A cuáles leyes? Porque aquí hace tiempo que se viene hablando de que después de unas reformas que hubo macroeconómicas, a finales de los a principios de los 90, principios de los 90, y que están pendientes otras reformas. Fueron reformas iniciadas algunas por sirvieron para dinamizar la economía. Por ejemplo, aquí se obligó a una apertura en el mercado de las telecomunicaciones. Eso ha sido positivo. Sí. La gente tiene acceso y hay más competencia, hay más atractivo para los usuarios. Pero hay unas reformas microeconómicas que hace tiempo se viene diciendo que deben ponerse en marcha y no se han hecho. No es tan claro, por ejemplo, algunos regímenes hacia mediana y pequeña empresa, por ejemplo. Ahora mismo se están quejando algunos sectores empresariales que en la comisión que se creó de competitividad no se le dio oportunidad, a los pequeños no se integró, y ahí tienes razón, porque se nombró, yo no sé, tú mismo decías que tú piensas que no va a funcionar, a los grandes empresarios en esa comisión especial. Es que se nombró a todos los empresarios. La gente más ocupada que no tiene tiempo porque tiene muchísimas ocupaciones. Bueno, habría que ver cuáles son esas reformas, porque si es lo del código laboral, yo no creo que eso va a servir para crear más empleo. Los códigos no sirven para eso.
que se discuta si se entiende que eso es lesivo, pero no es verdad que porque hay un código que restrinja más derechos, eso va a ayudar a crear empleo. Yo no sé, ahí yo creo que hay una especie de sabichosería de los empresarios en ese aspecto. Podría haberse, o que se ha dicho, que se dé un trato dependiendo de los activos de las empresas, porque no es lo igual una mediana empresa que apenas tiene activos por 10 millones, qué sé yo, 15, 20, que un emporio que tiene muchísimo dinero. Entonces hay una mediana o pequeña empresa que podría en un momento dado tambalearse si debe pagar cierta cantidad de pasivos laborales. Mira, Marcial Narri se refirió a las disposiciones de las actuales autoridades impositivas, particularmente a Magín Díaz como director de Impuestos Internos y al gobierno como responsable de la gestión de Magín Díaz. Él dijo que no está de acuerdo de ninguna manera con el cierre de empresas por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, que eso está ocurriendo muy frecuentemente, que no es la labor que deben desarrollar las autoridades. Pero esas empresas no es que se clausuran completamente, eso es momentáneo. Sí, siempre abren a poco tiempo. Bueno, obviamente, porque lo que se busca es que haya un sistema de consecuencias. Incluso el propio Marcial Narri habló de la necesidad de un sistema de consecuencias, pero se refirió casi de manera particular para los políticos, que no existe en República Dominicana. Y en eso tiene razón. Son pocos o muy pocos, escasos o muy escasos los políticos que pueden ir a los tribunales por la comisión de irregularidades en el desempeño de sus funciones poder, legislativas o ejecutivas. Que tiene poder, algún tipo de influencia o que tiene dinero, no es verdad que no hay consecuencias, o las consecuencias vienen muy blandas. No solo para los políticos, hay que ver todos esos banqueros que hicieron desastre, están todos libres ya. Bueno, pero por lo menos hubo 5 o 6 que estuvieron en la cárcel. Algunos 10 años, otros menos, pero estuvieron en la cárcel. Pero muy poco tiempo, y además con los privilegios. Además, déjame decirte que es una experiencia extraordinaria. Con los privilegios que tuvieron. Eso fue una especie de... Bueno, de todos modos, es interesante que Marcial Narri haya hecho una reflexión sobre cómo se desarrolla la labor empresarial en República Dominicana. Claro, él no hizo una exposición cronológica sobre el desarrollo empresarial, porque una cosa es el desarrollo empresarial en los periodos de gobierno de Joaquín Balaguer y otra cosa ha sido el desarrollo empresarial en los periodos de gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, que fueron 2 solamente, o 3. 3. Y sin contar los 7 meses de Don Juan. Hay que contar el de Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco e Hipólito Mejía. Y luego los gobiernos, 4 periodos de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Son tiempos distintos. O 5 ya con esta administración de Danilo Mejía. Son tiempos distintos. No, esa ley que hubo en época del presidente Balaguer, es que esas son cosas que vienen muchas veces de esas directrices internacionales. La de sustitución de importaciones. Esa es una. Estímulo a la industria local. Había que tratar de crear una clase media que prácticamente no existía porque había sectores muy pobres y 2 o 3 privilegiados. Que eso fue lo único que amparó esa dictadura de Trujillo. Más que muchos locos viejos digan que eso fue un buen gobierno. Entonces, sí. Pues, no, pero no hay que decir que son locos viejos, ellos tienen su punto de vista pero sobre una y analizan la economía. Esa dictadura no sirve para nada nunca. Entonces, bueno, creció la ley famosa 299 y todas esas cosas que luego se entendió que ya había cumplido su cometido y es verdad, y se eliminó. Mira, hubo un discurso inaugural interesante de Campos de Moya, presidente de la Asociación de Industrias, en donde él planteó la necesidad de que el sector privado junto con el sector público hagan esfuerzos conjuntos para ampliar la capacidad exportadora de la República Dominicana. Eso es algo que está pendiente. Ese es un aspecto esencial porque genera riqueza, genera eso está contenido ingresos, en la ley de dólares sobre todo. La ley que va hacia el 2030, la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y es una de las promesas que están pendientes que el presidente Medina dijo que habría que relanzar el aparato productivo nacional, tanto en el industrial como agropecuario, con miras a hacerlo exportador. No se han podido poner de acuerdo. Bueno, el único sector exportador así fuerte que existe con vocación en República Dominicana es el sistema de zona franca. Las empresas de zona franca más otras empresas, la industria azucarera, que esto
está muy de capa caída. Bueno, el turismo vende un Y servicio que es productos competitivo también. tradicionales, El turismo es una venta de un servicio muy competitivo aquí, es un gran generador de divisas. Es un gran generador de divisas. Donde sí, andamos ciertamente. bien Pero los es turistas en la vienen aquí. industria tradicional, porque nosotros vemos, por ejemplo, que en estos días estaba viendo a un representante de la Embajada de Guatemala y nosotros estamos en un fuerte déficit frente a Guatemala. Quizás ellos han hecho cosas que nosotros no hemos hecho para aprovechar el del CAFTA, por ejemplo. Ya, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Se produjo ayer un atentado que las autoridades de Nueva York y de Estados Unidos han calificado como atentado terrorista, deleznable. Se produjo en Nueva York, en la parte de la orilla del río Hudson, en una zona llamada Tribeca, en donde este señor, un joven de Uzbekistán, empleado de Uber, la compañía de taxi que opera también en Nueva York, él alquiló un camión, una camioneta, en una tienda o próximo a una tienda de Hot Depot y la utilizó estrellándola en contra de peatones y ciclistas a la orilla del río Hudson. Por favor, que ponga la información donde habla Trump, que está más actualizada con el número de muertos, porque esa Sí. fue la anterior. En un primer momento, la cifra de muertos que se dio fue de 4 personas fallecidas, pero en la medida en que iban pasando las horas, iban descubriendo más personas muertas. Hasta este momento hay 8 personas muertas por este atentado y aproximadamente 11 personas han resultado lesionadas, heridas muy fuertemente por este señor. Se dice que tiene algún tipo de desequilibrio mental. Hay quienes dicen que no, que es un atentado terrorista y que eso no está claro todavía, si fue orientación. un problema personal, que él decidió suicidarse, porque prácticamente era un suicidio, ¿no? Y matar 2 o 3 personas, o si respondió a que está afiliado a algún tipo de grupo, no se ha determinado. Pero por la zona, el país donde procede, que la mayoría es musulmana, ya la gente tiene como un poco la sospecha de que podría tratarse de lo que llaman los lobos solitarios, que son personas que tienen cierto tipo de idea o pertenecen a un grupo y deciden ellos lo que ha ocurrido en Europa. Esa zona de Nueva York, la gente suele caminar y montar bicicletas. Sí, es una sí. especie de bulevar, entonces aprovecho. En principio Es hubo próximo confusión. al distrito financiero. Sí, de World Trade Center, esa cosa. De Wall Street. Sí. Hubo en principio el sospecha de que, o versiones de que era un tiroteo. Se habló de tiroteo primero, pero los tiros fue la policía que los hizo. Sí, la policía. La policía le disparó para detenerlo, ¿no? Esto ha causado muchísimo pánico. Era el día de Halloween, que la gente se disfraza, que la gente anda en la calle, y todo esto creó más confusión. Bueno, Donald Trump emitió una declaración diciendo que primero que es un atentado, una locura, un atentado deleznable y que en Estados Unidos no iban a permitir que se produjeran este tipo de Pero que acontecimientos. eso no lo puede evitar. Pero nadie. él no lo puede evitar, ya Porque ocurrió. Un loco que venga de pronto. Como ocurrió en Niza, recuerdan, Sí. donde hubo bastantes personas muertas con un camión. Y en la propia... Y ocurrió en Barcelona, en la Rambla. en la Rambla de Barcelona Es que tú también. no sabes cuándo alguien, por la razón que sea o porque perdió la cordura, va a hacer algo así, eso no se puede evitar. Obviamente, la gente de línea dura, antiinmigrante, islamofóbica, aprovecha de inmediato. Ya Trump está diciendo que no, que eso es porque se sortearon una visa y que no, eso no se puede permitir. En medio de los problemas que él tiene, aprovecha para atacar a los demócratas, para hacer todas esas cosas. Bueno, Gustavo, otra información muy, muy lamentable para nosotros que disfrutamos y que vivimos una época de acompañamiento de Daniel Biglietti. Daniel Biglietti, cantante uruguayo, cantautor uruguayo de la Nueva Trova, falleció en el día de ayer. A los 78 años. Estaba siendo sometido a una intervención quirúrgica, una operación, y en medio de ella, lamentablemente, falleció. Uruguay lo despidió como lo que fue una leyenda para Uruguay.
no era, además de un cantautor, era un intelectual incluso. Él solía escribir revistas, en periódicos. Fue admirado y querido por mucha gente, desde el presidente de Francia Mitterrand de aquellos años, hasta Sartre. Bueno, ahí está Pepe Mujica lamentándolo, mucha gente. Fue de una época muy dura, estuvo preso en esa dictadura militar, fue golpeado muchas veces. En un momento se pensó que lo habían desaparecido. Bueno, y fue de los baluartes importantes de la canción de contenido de América Latina. Con ese movimiento que hubo en los 60 y 70 Exactamente. en Tú Latinoamérica. sabes que Daniel Biglietti tuvo también la virtud de tomar en su amistad con algunos artistas latinoamericanos reconocidos también, y de traducir las canciones de Chico Buarque de Holanda. Del portugués al español. Y tradujo del portugués al español las principales canciones de Chico Buarque e hizo una versión para Chico Buarque que la hizo Chico Buarque en español. Y fue Daniel Biglietti el traductor de las canciones. Sí, es un hombre de formación intelectual. Hay una canción que es emblemática de él, que aquí tuvimos una versión con nuestra Sonia Silvestre, Adagio de mi país. Adagio de una mi canción país. Preciosa, muy hermosa. Sí. Pero además, una de las canciones más populares de Daniel Biglietti fue A Desalambrar. También, en la época esa es de las de línea dura. De las canciones de línea dura. A desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel de Pedro María, de Juan y José. Sí, es un artista muy querido, muy apreciado. Mira, ahí está con Mario Benedetti. Con Mario Benedetti, él tiene mucha admiración. La fotografía, por cierto, que publicamos dentro de la historia, cuando se celebró el aniversario 95. Con Eduardo Galeano, Gustavo. Eduardo Galeano. Ya fallecido también. También falleció, otro gran uruguayo. Por cierto, ahora que ve a Eduardo Galeano ahí, déjame decirte que Daniel Biglietti, lo mismo que Eduardo Galeano, era muy amigo de Hanle Hermann. Sí. Y tenían conversaciones, escribían. Hanle Hermann visitaba con alguna frecuencia cada año a Uruguay, y en sus visitas a Uruguay normalmente se encontraba con Daniel Biglietti, además, por supuesto, de Eduardo Galeano. Sí, representa toda una época. Esa gente fue muy valiente. Hay que recordar que muchos cantautores fueron asesinados, torturados. Ahí está, por ejemplo, el caso del chileno, que fue asesinado durante la dictadura. Víctor Jara, claro. Entre otros, ¿no? Esa gente sufrió muchísimo. Sí. El caso de los guaraguaos, de tendencia anarquista en Venezuela, que fueron apaleados muchísimas veces. Han venido aquí en muchas ocasiones. Bueno, Gustavo, la otra cosa que tenemos que decir es de carácter local. En Santiago falleció ayer doña Bernarda. Doña Bernarda Padilla era la madre de nuestro amigo, el doctor, el médico, cardiólogo, director de cardiología de Sedima, César Herrera. Uno lo conoce como Jochi Herrera, él es colaborador también en Acento. Que además de médico es poeta. Es poeta, escritor, crítico. Y doña Bernarda Padilla falleció ayer a la edad de 93 años. Se encontraba en condiciones de salud para una persona de su edad estable. Pero parece que fue muy repentino el momento en el que se produjo. Todavía, bueno, le queda su esposo, don Orlando, que tiene una edad casi igual que doña Bernarda, 93 años. Y bueno, pues estuvimos acompañando ayer en Santiago, anoche, en Santiago, en el velatorio de doña Bernarda, a Jochi y a cada uno de sus gran hermanos. Educadora, muy reconocida. Una educadora en Santiago, de generaciones, sí, pero además no solamente educadora, sino también motivadora de grupos y de personas democráticas, estudiantes universitarios que siempre encontraron en su casa no solamente el calor y la amistad y el cariño, sino también la protección, porque ella protegió a muchos perseguidos durante los gobiernos de Joaquín Balaguer o durante la dictadura de Trujillo. De manera que es una maestra de generaciones en Santiago que, por supuesto, nosotros expresamos por esta vía nuestras condolencias, tanto a Jochi como a don Bernardo, a don Orlando, como a todos sus hijos y su familia. Hacemos una pausa.
después del papelazo muy notable de República Dominicana, que sus autoridades del Ministerio Público no asistieron a la reunión que se celebró en Panamá, en donde se fortalecieron los lazos de cooperación en el combate a la corrupción, sobre todo en el caso de Brecht, no, estuvimos ausentes, fuimos los grandes ausentes, a pesar de que República Dominicana es un país fundamental en este escándalo internacional, porque aquí operaba el Departamento de Pago de Soborno desde aquí. Debido precisamente a la debilidad institucional, Odebrecht instaló ese departamento aquí en República Dominicana, asesorado por Joao Santana y demás. Bueno, pues el procurador no fue a esa cita y ayer, porque los periodistas le preguntaron, él asistió a la actividad de la Asociación de Industria, le preguntaron que sobre la marcha de los casos, porque la gente ha visto que las cosas se han puesto un tanto lentas, ¿no? Él respondió diciendo que es un asunto que no es por arte de magia. Bueno, se supone que un procurador no es un mago, lo que es un trabajador al servicio de la sociedad. Y como tal no se le está pidiendo magia, sino diligencia, eficiencia, es lo que se le está reclamando a las autoridades del Ministerio Público. Y mal puede el procurador sentirse mal porque los periodistas hagan su trabajo de preguntar para informar a la ciudadanía. Bueno, el Procurador General de la República tiene, y eso mucha gente lo comentó previamente, sobre todo porque él tomó decisiones muy lamentables en el proceso del caso de Brecht. Por ejemplo, no incentivó ningún tipo de negociación con los imputados. Nosotros dijimos, hay que hacer algún tipo de negociación que facilite al Ministerio Público obtener información contundentes, y el procurador se quedó con un acuerdo con el Ministerio Público de Brasil, esperando los documentos supuestamente contundentes de pruebas de Brasil, que llegaron unos documentos pero no sirvieron para mucho. Eso está más lento que esperando a Godó. Bueno, pero lo que esperábamos era que esos documentos fuesen suficientemente sólidos como para probar. Además, se firmó un acuerdo con Odebrecht que iba a entregar toda la documentación de los sobornos pagados. Ese acuerdo no se cumplió y el procurador tampoco ha exigido el cumplimiento. Es decir, el procurador pudo haber sometido un recurso ante un tribunal posponiendo el acuerdo que se hizo con Odebrecht. Pudo haberlo hecho. Tanto que se defendió ese acuerdo desde el Ministerio Público, mucha gente advertía que había sido un mal negocio para el país. Pero tuvo la razón quien criticó el acuerdo, porque los hechos no hemos visto ningún resultado. Y el otro caso, Gustavo, tiene que ver con el equipo que la Procuraduría tiene para la formulación del expediente acusatorio en el caso de Brecht. Hasta ahora no se tiene ningún conocimiento de que la Procuraduría haya fortalecido ese equipo, haya contratado abogados penalistas, expertos, o haya buscado del propio Ministerio Público profesionales con un poco más de entrenamiento y capacidad. Ya se vio la cantidad de errores que cometieron los que prepararon los documentos de presentación de pruebas ante la petición de medidas de coerción. Algunos errores de los 14 elementales, imputados. uno diría, porque confundir una cifra de 500.000 pesos con 10 millones. Con 100 millones. Con 100 millones. O hacer un supuesto error de traducción. Una traducción fallida también. Extrañísimo todo eso, entonces, ¿no? De una carta en donde le piden información entre el 2000 y el 2004 a Brasil, en español, y en portugués lo que decía era entre el 2000 y el 2014. Entonces, obviamente, todas estas cosas tienen sus resultados. Y un resultado es que hoy en día no hay nadie detenido, pese a la acción que el Ministerio Público ha emprendido en contra de las decisiones que ha tomado la justicia. Y eso en uno de los casos, porque los demás, Tucano, SEA, OISOE, ¿verdad? OPRED y Andino Peña, Corde, nada de eso. Sí, son muchos casos. Bueno, se ha destapado, se ha desempolvado uno de los aduanazos de Santiago, pero solo se hizo el anuncio, no se ha visto nada más. Que también ahí hubo muchísimos hijos de funcionarios y dirigentes del PLD implicados en un caso de miles de millones de pesos, pero ya eso volvió otra vez a dormirse. Bueno,
Entonces esa es la magia que la gente quiere. Ya. Y por otro lado están los temas vinculados con las auditorías que realiza la Cámara de Cuentas, que las remite al Ministerio Público, el Ministerio Público hace poco con ello, los informes de la Inspectoría del Ministerio Público sobre casos de corrupción en el propio Ministerio Público y en la justicia no avanzan, las acciones que debe emprender el Ministerio Público de persecución de la corrupción, por ejemplo el caso de los tucanos, tú lo mencionaste hace un momento, lo que se vio es que hay un sometimiento judicial en donde fueron excluidos los políticos. Pero de manera descarada en ese caso. O sea, ni siquiera para allantar o llenar las apariencias, no se llamó a nadie a interrogatorio ni nada. No. Entonces así la gente no puede creer, no digo yo que se haga magia, que se haga nada. Mire, y uno quisiera que el procurador Jean Alain Rodríguez salga exitoso en su gestión como Procurador General de la República. Pero obviamente eso va a depender siempre, siempre de la propia voluntad del Procurador General de la República y de su equipo y de la capacidad que tenga para demostrar que está de verdad empeñado en la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, por la transparencia, que son aspectos muy notables en los que República Dominicana anda muy mal. Bueno, Fausto, tenemos que irnos, debemos mencionar rápidamente otro hecho que pasó desapercibido por el atentado. Tú sabes que Estados Unidos, en la administración Obama, había comenzado un proceso de acercamiento al gobierno de Cuba y de deshielo en esas relaciones. Todo esto ha sido revertido por el presidente Trump. Y ante la ONU, que cuando las últimas ocasiones, en el gobierno de Obama, que se trató el tema del embargo, la decisión de la administración Obama era no insistir en que se mantuviera el embargo. Y explicaban que de manera unilateral el Ejecutivo no podía acabar con el embargo porque era una ley. Pero el Congreso, dominado por los republicanos, nunca estuvo de acuerdo o no le dio la mano en ese sentido al presidente Obama. Entonces ahora Trump, de nuevo, ya ha dicho que no, que él va a pedir que se mantenga el embargo, o sea, vuelta atrás. Solo hay dos países que apoyan eso, son Israel y Estados Unidos. Y de nuevo, la mayoría vota a favor de que ese embargo se termine, pero como Estados Unidos hace lo que le viene en ganas, va a seguir la misma cosa. Seguirá la misma cosa y el gobierno de Cuba va a seguir ahí porque eso no dio resultado nunca. Bueno, señores, muchas gracias. Hasta mañana.